que estoy un poco mucho nervioso, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. Entonces, me gustaría hablar de un tema, compartir un mensaje hoy, que he decidido titularlo Un viaje de confianza. Entonces, vamos a ver, primero para empezar, una historia que ya vimos la semana pasada, una historia que conocemos todos, pero me gustaría que la viéramos desde diferentes puntos de vista y que habláramos un poco de una cosa que creo que nos afecta a todos, nos afecta diariamente, sin importar la edad que tengamos, incluso nos puede estar pasando ahora mismo y creo que nos puede servir de mucho y espero que realmente Dios nos hable. Entonces, vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 9. La Biblia dice que Dios, todos conocemos, ¿no? Había creado un mundo perfecto, había hecho la creación, ¿no? Y la Biblia dice pues, que había creado un huerto increíble, que había un río gigante que se dividía en 4, etcétera, etcétera. Ahora, si el hombre puede hacer un jardín bonito, que hay jardines bonitos, como el que vemos en Israel, la tumba vacía, ¿cómo debía ser el jardín que hizo Dios, ¿no? Entonces, es muy guay porque dice en el versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, Dios había creado este jardín perfecto con un montón de árboles, ¿vale? O sea, todo perfecto. Hay no sé cuántos miles de tipos de árboles, pero en medio de todo el jardín dice que había creado un árbol del cual no se podía comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, muchas veces yo cuando leía esta historia, yo pensaba, o sea, ¿por qué Dios creó ese árbol del cual no se podía comer y lo puso ahí en medio? Y yo decía, o sea, no pensaba que Dios lo había hecho para fastidiar, pero yo sí decía, si Dios tenía la potestad o el poder de decidir de yo pongo este árbol o no lo pongo, yo pensaba, ¿por qué tuvo que poner un árbol ahí en medio del cual no se podía comer? No le encontraba como sentido, ¿no? Ahora, realmente lo que no entendía es que ese árbol simplemente formaba parte de la creación. Ese árbol está ahí, igual que en nuestra vida pues nos vamos a encontrar con situaciones o personas que están ahí, que no podemos hacer nada y nos vamos a tener que enfrentar a ellas, ¿no? Entonces, Adán y Eva pues estaban plantados en el huerto del Edén, estaban en ese lugar y podríamos decir que estaban como en una prueba, ya que bueno, tenían todo, tenían muchas bendiciones que Dios les había dado, pero había un árbol del cual no podían comer, que estaba ahí en medio. Y me imagino que a la vista o el fruto pues sería algo apetitoso, ¿no? Entonces podríamos decir que Adán y Eva estaban como en esa prueba, en una prueba en la que Dios les había puesto. Ahora, creo que esto hace muchas veces pues un paralelismo con nuestras vidas, ¿no? Estamos aquí de paso, esta vida es simplemente temporal hasta que nos encontremos con Dios y en esta vida nos vamos a enfrentar a muchas pruebas. La Biblia dice en Juan 16:33 que en este mundo tendremos aflicción, o sea, es parte de la vida que tengamos problemas, que nos encontremos con personas, que nos encontremos con situaciones, ¿no? que van a suponer un reto para nosotros y la Biblia lo dice que es parte de la vida, que en este mundo vamos a encontrar aflicción. Entonces, podríamos decir que estamos en la tierra, en este viaje hasta encontrarnos con Dios y por eso quiero llamar a este tema un viaje de confianza, ¿no? Realmente, durante toda esta vida tenemos que, en eso se basa nuestra fe, en eso se basa la fe del cristiano, en ver sin creer y todo en nuestra vida cristiana es fe, ¿no? Realmente en confiar en Dios para todo lo que nos vamos a encontrar en esta vida. Entonces, todos cantamos los domingos, decimos que Satanás ha sido derrotado, que Satanás no tiene poder y lo leemos en la Biblia, que Jesús murió por nosotros, que nuestro pasado ha sido borrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos que Jesús cruzó el espacio-tiempo para venir a la tierra, para morir por nosotros, que se hizo hombre y es algo que todos lo tenemos interiorizado, que sale en todas las canciones que cantamos los domingos, prácticamente en el 90% de las canciones. Ahora, hay una pequeña cosa, que es que el diablo es verdad que está derrotado, pero el diablo le queda todavía una carta por jugar, tiene un as bajo la manga, ¿no? Que va a ser intentar hacernos caer. Nosotros tenemos nuestro camino, nuestra vida, que deberíamos seguir en línea recta, por así decirlo, y el diablo lo que va a intentar todo el rato es desviarnos del camino de muchas maneras, y me gustaría que viéramos hoy un par, ¿no? Entonces, el objetivo completo de Satanás es hacerte caer, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, incluso cuando estás durmiendo, ¿vale? Y es hacernos tropezar.
Ahora, principalmente lo va a hacer con la mentira. Creo que todos hemos experimentado pensamientos, lo que a veces decimos los dardos del enemigo, ¿no? Que vienen a nuestra mente, que es lo que intentan desestabilizarnos, ¿no? Cómo Satanás se mete en nuestra mente con diferentes mentiras. Entonces, si volvemos al Edén, vemos cómo fue todo el proceso de la cagada de Adán y Eva, vamos a decirlo así. Porque yo también lo hubiera cagado. Entonces, dice que sabemos que estaban en una prueba, ¿no? Que estaban ahí en el Edén y todos sabemos la historia. Ahora vamos a ver cómo pasó todo. Dice, pero más adelante, 18 creo, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, dice que la serpiente era astuta, y todos sabemos que el diablo es astuto, el diablo es listo, y muchas veces incluso más que nosotros, porque por eso pecamos, por eso a veces nos tragamos las mentiras y caemos en el juego, ¿no? Entonces, en ese momento, Satanás nunca va a ir de frente, Satanás nunca va a ir de frente y te lo va a presentar todo, mira, esto es el pecado, esto es lo malo, lo que puedes hacer. Él simplemente le dijo, con que Dios os ha dicho tal, como, oye, ¿es verdad eso que...? Oye, ¿y eso de...? Entonces Satanás era muy sutil, Satanás iba con esa pregunta, oye, Eva, ¿y cómo es eso que no se puede comer de ese árbol? ¿No? Entonces, en ese momento ya, Satanás ya se había metido dentro de la mente de Eva, ya había empezado, ¿no? Lo que pasa es que dice que Eva respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, esa era la mentira que ya Satanás le había plantado. Le había dicho, no, si es completamente mentira, no vais a morir, vais a ser como Dios, vais a poder conocer el bien y el mal. Ahora, el diablo nunca enseña todo de frente, siempre es un poco de verdad, con mucha mentira, ¿vale? Va todo camuflado, va todo disimulado. Para que nos lo creamos. Y me acuerdo un ejemplo que siempre ponía mi madre, hablo como si estuviera muerta, que es un ejemplo que siempre pone mi madre, que dice que si a ti te pusieran tu plato de comida favorito, o tarta, o lo que sea, lo que tú quieras, una tarta de chocolate que te gusta mucho, y dice, si te dijeran que lleva 0,05 gramos de caca de perro, pero mientras se cocinaba eso se ha removido ahí, y tú te lo comerías, ¿no? Es lo que siempre me preguntaba mi madre, ¿no? Si tuviera un poquito, tú te lo comerías. Y a veces eso es lo que hace Satanás. A lo mejor te está entregando algo que aparentemente es bueno, pero ya tiene un poquito de lo malo, ¿no? Y con el poquito a poquito es al final donde acabamos enredados, ¿no? Entonces, la mentira que le dijo Satanás fue, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ya Eva, en vez de cortar a Satanás y decirle, no, mira, a mí no me cuentes tus movidas, a mí déjame en paz, ella entró en la conversación con el diablo, le dio paso a ese pensamiento que a veces se mete en nuestra mente, le empezamos a dar vueltas, ¿no? Y empezamos a buscarle salidas. Entonces Eva entró en el juego, y al final pasó lo que pasó. Dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer, pero era mentira, ¿vale? Y que era agradable a los ojos, era codiciable, era algo, todo lo que el diablo nos va a poner es algo que nos va a traer placer, algo que va a ser bueno. Nadie va a perseguir algo que es malo, nadie va a ser tentado con algo que realmente no le va a producir ningún bien, ¿no? Entonces ahí tenemos la mentira que le dijo Satanás. Entonces simplemente es un pequeño pensamiento que entra en nuestra mente, que le vamos dando vueltas, que como una bola de nieve que va cayendo se va haciendo muy muy grande. Ahora, hay que ver que dice que la serpiente era astuta, ¿no? Y muchas veces tratamos con el diablo sin darnos cuenta que todo lo que va a hacer va a tener una estrategia, que no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, en ese momento, Adán y Eva ya habían pecado, habían comido del fruto que no se podía comer, y dice la Biblia que automáticamente les entró vergüenza, que ellos antes estaban desnudos, pero después de pecar ya se sintieron vergüenza, que querían esconderse de Dios y que huían, ¿no? O sea, la habían embarrado ya directamente. Entonces, no sé si tú alguna vez te has sentido así, que has pecado, que sabes que el pecado te aleja de Dios, que realmente te has sentido que la mirada de Dios no está sobre ti,
que para qué vas a orar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pecamos, cuando estamos más abajo, cuando estamos más débiles, ahí también el diablo nos ataca, ¿no? Y siempre intentando hacernos recordar nuestro pasado, hacernos recordar cuáles han sido las veces que hemos caído, ¿no? Entonces, en ese momento, Adán y Eva se sentían así, se sentían completamente sucios, sentían que no podían presentarse ante Dios, se escondían, ¿no? Entonces Dios pues les dijo todo lo que ya sabemos, que dice: por cuanto has pecado, pues maldita será la tierra, con dolor comerás de ella, espinos y cardos se producirá, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, no sé si tú te has sentido así, pero a mí me pasa muchas veces, y todos sabemos el término que usamos en CCI, que es el ponerse mal, ¿no? Estás mal o estás frío con Dios, ¿no? Y realmente yo, cuando me pongo así, a todos se nos nota, se nos salen las debilidades, se nos salen a flote las cosas que realmente cuando estamos bien, cuando estamos con el Espíritu Santo, no se nos notan o no se nos ven, ¿no? Y por ejemplo, en mi casa, obviamente hay un radar que es mi madre, que es imposible, si tú estás mal lo sabe, aunque no le digas nada. Yo puedo tener realmente una semana que a lo mejor estoy mal, que estoy frío con Dios, que no he hecho el devocional, tal, pero yo pienso que no se me nota, yo estoy normal, y a lo mejor yo me levanto, bajo a la cocina, me estoy haciendo un café sin decir nada, y me dice mi madre: Marcos, ¿cómo estás? Y ese cómo estás no es cómo estás de cómo has dormido, es un cómo estás de cómo estás con Dios. Y yo automáticamente la miro y digo: ¿pero cómo lo sabes? Si no he hecho nada, si tengo mi habitación ordenada, si he doblado la ropa, si no le he contestado mal, ¿cómo sabe que estoy mal? ¿No? Entonces mi madre tiene un radar para saber que yo estoy mal, que mi hermano. ¿No? Entonces nadie se escapa en mi casa, ¿no? Entonces todos tenemos esa situación en la que cada uno sabe cómo se siente, cada uno se sabe lo que ha hecho, ¿no? Entonces, si repasamos todo el proceso para llegar aquí, ha sido muy simple, ha sido un simple pensamiento de Satanás, una simple mentira que nosotros mismos le hemos dado vueltas, hemos ido haciendo la bola y hemos acabado mal. Ahora, el diablo siempre va a atacar la mente, siempre va a atacar los pensamientos, es el sitio principal, porque de la mente va todo lo demás. Con tu mente, con tu cerebro, tú controlas tu cuerpo, tus pensamientos es lo que decide lo que tú vas a hacer. Entonces el diablo, como dice la Biblia, es astuto, ¿vale? Entonces siempre va a atacar la mente, que es el punto central, de ahí vas a pasar todo, de ahí vas a tomar tus decisiones, de ahí vas a mover tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando Satanás te hace sentir que no, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? O bueno, hoy ya no he hecho el devocional, pues ya me espero al domingo, o he hecho esto, realmente no creo que Dios me quiera ver hoy, o cómo le voy a volver a pedir perdón a Dios por el mismo pecado otra vez, etcétera, etcétera. Y esas son las mentiras que muchas veces en nuestro propio pensamiento nos perdemos, ¿no? Yo me imagino a Jesús simplemente esperando, de pie, diciendo: pero si yo he muerto por ti, si yo te he perdonado, todo tu pasado es borrado, y nosotros, con las mentiras de Satanás, nos dejamos engañar, nos quedamos enredados, no dando nuestra propia vuelta, mientras Jesús está esperando a que nos acerquemos a Él, ¿no? Entonces, muy importante es aprender a reconocer esos pensamientos, saber los pensamientos que vienen de Dios, los que vienen de Satanás. A veces esos pensamientos pues pueden parecer que vienen camuflados como si fuéramos un pensamiento de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante aprender a identificar esos pensamientos, y tenemos muchas armas que nos ha dado la Biblia, tenemos armas espirituales, y dice la Biblia en 2 de Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, y no tienen por qué ser pensamientos solo de tentación, solo de hacer esto. O sea, a veces el diablo simplemente puede poner dudas de tu propia fe. A veces a mí me han entrado dudas, te puedes llegar a plantear, y realmente será verdad todo esto. Y el diablo intenta atacarte por todos lados, desestabilizarte de la manera que sea, siempre intentando tumbar tu fe, ¿no? Entonces, la batalla que se produce con el diablo se produce en la mente. Entonces deberíamos orar para poder tener un filtro, en la mente un filtro para poder filtrar todos los pensamientos y no dejar pasar los pensamientos de Satanás. Como dice Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, yo he experimentado en muchas áreas de mi vida los ataques de Satanás, pero
sobre todo en la universidad, cuando iba a la universidad hace muchos años. O sea, fue un tiempo guay porque obviamente pues, haces una carrera, aprendes muchas cosas, conoces de la vida, te aprendes a moverte por ti mismo, etcétera, etcétera. Pero realmente yo tuve muchos que luchar con mis pensamientos, porque la universidad es un sitio donde Dios no está presente en ningún lugar, todo va en contra de Dios, todo lo que se enseña es en contra de Dios. Intentar demostrar que todo lo que dice la Biblia es mentira, es la ley de la anarquía, de hacer lo que tú quieras, hacer lo que te satisfazca, sin importar las consecuencias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que yo no tengo un testimonio que pueda decir y Dios me sacó de las drogas y mi vida pasada y tal, ¿no? Entonces, quizá el Satanás jugaba con esa curiosidad en mí, ¿no? Y me lanzaba muchos pensamientos. Y yo me acuerdo cuando estaba en segundo, a los de segundo normalmente preparan lo que son las novatadas, que no sé si lo habéis visto en las noticias, se hacen juegos para los que entran nuevos, para los de primero, para conocerse un poco más, etcétera, y que haya buen rollo. Ahora, son juegos obviamente que todo tiene un carácter sexual y además todo gira alrededor del alcohol. Esa es la gracia de hacer esos juegos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en segundo, pues le tocaba a mi clase organizar las novatadas y tal, y lo organizaba mi grupo de amigos, ¿no? Entonces, yo normalmente, cuando me invitaban a salir de fiesta o tal, pues yo me inventaba una excusa barata, porque cuando yo entré a la universidad, yo no quería dar explicaciones de nada. Entonces, yo normalmente me inventaba una excusa. Yo les dije, era un viernes después de clase, como a las 2:30. Es que... Y en octubre y dije, es el cumpleaños de mi padre, que me haría cumplir en septiembre. Y dije, y vamos a ir a comer, hemos quedado justo a las 2:30, tío, entonces tengo que salir un poco antes de clase. Y yo dejo esa excusa ahí y ya nadie me puede decir nada, no me van a volver a insistir, ¿no? Entonces yo siempre soltaba esas mentirijillas y lo dejaba ahí y tal, y así digo, así no me molestan, yo no tengo que dar explicaciones de que, mira, soy cristiano, hago esto, porque, ¿qué me van a decir? No sé qué y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo dije que era el cumpleaños de mi padre tal y que no podía ir, ya, ahí se acabó el tema y cerrado. Entonces llegó el día de las novatadas y obviamente pues había clase toda la mañana y en clase, sentado, pues yo oía a mis compañeros hablar de lo que iban a hacer y los juegos. Parecía que tenía buena pinta y no sé qué, íbamos a ir a comprar las cosas. Y estando en clase a mí me entró un pensamiento de, bueno, puedo ir 15 minutos a echar un vistazo, o sea, para ver, a ver qué pasa. Eso no es pecado, ir ahí, eso no es pecado, ver simplemente y qué pasa, tal. Y a mí me entró ese pensamiento en clase. Claro, a primera hora, y quedaban 4 horas más. Y yo le fui dando vueltas a ese pensamiento y yo decía, bueno, quizá puedo ir media hora y les digo que se ha retrasado el cumpleaños de mi padre media hora y hemos quedado más tarde, que no pasa nada. Y a última hora yo pensaba, bueno, me quedo 1 hora y me puedo tomar una cerveza, que tampoco es pecado, y ya está, y me voy y después digo que voy al cumpleaños. Entonces, esa bola como que se fue haciendo más y más grande, ¿no? Y al final yo acabé yendo a las novatadas. Y yo sabía que yo no debería estar ahí. Ahora, es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo que es una tontería, pero realmente así actúa el diablo. Simplemente un pequeño pensamiento que se va haciendo más grande. Si yo en ese momento hubiera identificado ese pensamiento, yo hubiera, vale, este pensamiento es del diablo, realmente esto no me va a hacer ningún bien. No, yo debería realmente haber orado y haber desechado ese pensamiento. Ahora, durante todos estos procesos, cuando quizá estamos siendo probados, estamos siendo tentados, muchas veces pensamos simplemente que Dios nos ha abandonado, ¿no? Y quizá a veces nos sentimos muy solos, pero lo que a veces no vemos es que Dios está detrás de todo esto peleando con nosotros, ¿no? Y que realmente Dios lo que quiere es pasar tiempo con nosotros y a veces lo que decía, nos enredamos en nuestros propios pensamientos, nos enredamos en nuestra propia vida, ¿no? Y en los quehaceres de la vida y el hecho de que un Dios todopoderoso, un Dios que ha creado los cielos, que ha creado la tierra, que ha creado todo el universo, el hecho de que un Dios así quiera pasar tiempo conmigo, un ser imperfecto, un ser que le he fallado cientos y cientos y miles de veces, ¿no? Eso dices, ostras, quizá hay cosas que estoy desperdiciando y por enredarme en mis propios pensamientos y por creerme las mentiras de Satanás, quizá me estoy perdiendo muchas bendiciones de Dios. Me estoy perdiendo el pasar mi tiempo con Jesús cada mañana, que cuando me levanto está sentado al borde de mi cama esperando a que me ponga a orar. Y nosotros, pues por nuestra tontería, por pensar y por creernos esos pensamientos, desperdiciamos todo eso, ¿no? Entonces, esta es una de las principales estrategias de Satanás, que es la mentira, que son esos dardos que le damos bola. Ahora, todo esto tiene otra cara,
de la historia que estábamos viendo, ¿no? Otra estrategia que usa el diablo es apartar nuestra mirada en las cosas de Dios, hacernos poner nuestra mirada en las cosas que no podemos tener, en las cosas que no podemos tener, y nos quita la mirada de todo lo que nos ha dado Dios, que es inmenso. Si tú te pones a pensar en todo lo que te ha dado Dios en tu vida, cada uno yo creo que tenemos una lista interminable de cosas que Dios ha hecho por nosotros, de cosas que Dios nos ha dado, que ha estado ahí cuando nadie más ha estado, ¿no? Entonces, dice que hoy en día hay miles y miles de árboles de tipos de frutos distintos, ¿vale? Y yo estoy seguro que todos esos árboles estaban representados en el Edén. Ahora, de manera que Dios les había bendecido a Adán y Eva. Es verdad que había un árbol del cual no se podía comer, pero es verdad que había miles y miles de árboles de los cuales sí se podía comer, ¿vale? De los cuales era toda la bendición que Dios les había dado. Entonces, el diablo, volvemos a leer que dice: la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, en ese momento lo que Satanás estaba haciendo era quitar la mirada de Eva de todo lo que Dios había hecho, de todos los árboles que sí podía comer, para poner su mirada en el árbol del cual no podía comer. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que Dios nos ha dado tanto y tanto y simplemente se nos olvida las veces que hemos estado realmente muy abajo, que hemos estado hechos polvo, hemos pedido ayuda a Dios, Dios nos ha levantado y al cabo de un mes, 2 meses, se nos olvida por completo y realmente a veces somos muy desagradecidos, ¿no? Y yo he conocido muchísimas personas que aparentemente tú puedes ver, personas no cristianas, ¿no? Que aparentemente tú puedes ver que tienen éxito en la vida, algún colega, tú dices: este tío liga, tiene un buen coche, tiene pasta, se le ve así contentillo, ¿sabes? Y tú, a veces queremos ser como otras personas, ¿sabes? Pero realmente a mí esa persona me ha llegado a confesar: tío, ¿sabes? Que yo a veces me levanto por la mañana y me quiero morir, así literalmente, ¿sabes? Y tú dices: ostras, tío, pues si cualquiera te ve por la calle y dices: tú eres un tío que lo tiene todo, cualquiera quiere ser como tú, ¿no? Y a veces no valoramos todo lo que Dios nos ha dado, que la gente de fuera realmente no tiene nada. Yo realmente no me puedo imaginar una vida sin Dios. Entonces, cuando yo primero leía esta historia de Adán y Eva, leía la historia del Edén y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué Dios había puesto ese árbol ahí? Pues lo que no estaba viendo era toda la bendición. O sea, yo me preguntaba ¿por qué Dios ha puesto ese árbol ahí sin ver que Dios también había puesto miles de árboles alrededor de los cuales sí se podía comer, ¿no? Y realmente no estaba viendo toda la bondad de Dios. Entonces, mientras yo estaba en esos años de universidad, que realmente había días que yo no quería ir a clase porque no hay ninguna conversación sana, todo lo que se habla es de lo que es. O sea, si realmente hoy en día, y lo digo por experiencia, estoy muy seguro, es muy difícil para un joven cristiano realmente mantener relaciones de amigos cercanos con gente del mundo. Hablo yo por experiencia propia del tema jóvenes, es muy difícil, muy muy difícil, porque te acabas manchando al final. Es algo que por mucho que tú quieras influenciarles a ellos, o sea, la tentación va a estar ahí, ¿no? Entonces yo había días que realmente no quería ir a la universidad. Yo decía: es que sí, ¿para qué voy a ir si es que va a ser una tortura? Va a ser todo el rato, me tengo que salir de esta conversación, era todo así, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, pues yo también le pedía a Dios que me hablara, o sea, le pedía a Dios una palabra, porque yo decía: ostras, sí, está bien, yo oro y me pongo la armadura de Dios antes de ir a la universidad y Señor, cúbreme con tu sangre y tal, pero realmente el día se me hacía igual de duro, ¿no? Y un día, pues haciendo devocional, en 2 Corintios 6, Dios me dijo, no tengo apuntado el versículo, pero es 2 Corintios 6, dice: no recibáis en vano la gracia de Dios y no os unáis en yugo desigual con los que no creen, perdón. No recibáis en vano la gracia de Dios y no os unáis en yugo desigual con los que no creen. Entonces, o sea, para mí fue guay porque realmente, o sea, vi que Dios estaba conmigo, que me está diciendo: yo sé que tú estás pasando por esto, yo lo sé, lo estoy viendo, estoy aquí, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente hay cierta gente con la que no te puedes juntar. Ahora, esto lo digo porque cuando nos encontramos abajo, cuando nos encontramos derrotados, cuando hemos caído, nos
creemos las mentiras de Satanás y muchas veces eso pensamos que realmente que Dios no está ahí, que Dios no nos está escuchando, y Dios está ahí. Lo que pasa es que a veces nos enredamos en nosotros mismos, no sabemos escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces yo estaba pasando por esa etapa de duda, ¿no? De realmente sentir los ataques del enemigo. Yo sabía que esos pensamientos obviamente venían de Satanás, ¿no? Y pues para mí fue guay que Dios me diera esa palabra. O sea, realmente podemos ver que Dios conoce nuestro interior, Dios conoce las batallas por las que estamos pasando y las luchas por las que estamos pasando, ¿no? Y la vida con Dios, todos sabemos, y nadie ha dicho que sea fácil. Yo no todos los domingos que me levanto a lo mejor tengo ganas de subirme aquí al escenario y tocar el piano, porque hay veces que no tengo ganas, porque somos así, somos personas, ¿no? Pero tenemos que morir al yo, que simplemente humillarnos ante Dios. Y cuanto más pensemos en otras cosas, cuanto más tengamos nuestra mirada fuera de Dios, menos espacio vamos a tener en nuestra mente para pensar en las cosas de Dios. Cuanto yo más pienso en el mundo, cuanto yo más pienso en lo que no puedo hacer, en lo que no tengo, menos espacio tengo en mis pensamientos para pensar en lo que realmente Dios sí me ha dado, en lo que sí puedo hacer, que son muchas cosas. Entonces, primera de Timoteo 4:7. Nos dice realmente dónde tenemos que tener nuestro enfoque, dónde tenemos que tener nuestra mirada. Y dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. La piedad es la sumisión a Dios, ¿vale? El humillarnos ante Dios, el rendirnos ante Dios. El 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. No es excusa para estar gordo, ¿vale? Dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, y podemos encontrar miles de versículos, ¿no? Y realmente la clave es tener puesta nuestra mirada en Dios. Cuando más tengamos la mirada puesta en otras cosas, más espacio dejamos a que Satanás nos pueda atacar y nos vea más débiles, ¿no? Y Satanás solo va a atacar algo que es valioso. Si Satanás te ataca es porque tu vida vale, es porque tú eres valioso para Dios. Igual que yo, si me pongo a jugar un partido de fútbol, nadie me va a defender porque soy malísimo. Yo en el fútbol no sería valioso, ni los de mi equipo me van a pasar el balón, ni los del otro equipo me van a defender. En este caso, si un ladrón entra a robar a tu casa, se va a llevar lo valioso, va a robar lo valioso. Y sabemos que el diablo es astuto, de manera que va a atacar algo que es valioso. Si tú estás sintiendo pues los dardos del enemigo, realmente te sientes tentado, sientes que estás en un periodo de prueba, pues que sepas que eso significa que tú eres valioso para Dios. Porque si el diablo no puede destruirnos, no puede acabar con nosotros, porque nosotros tenemos a Dios con nosotros, lo que va a intentar es desviarnos, porque no tiene nada más. Sabemos que está derrotado, tiene simplemente esa pequeña carta por jugar, que es distraernos un poco, ¿no? La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿vale? Día y noche, 24/7, ¿no? Y simplemente, a veces, lo que digo, no tiene por qué ser un pensamiento, una tentación de hacer esto, hacer lo otro. A veces simplemente con apartar nuestra mirada de las cosas de Dios sutilmente en un día a día, me dejo la alarma 10 minutos más, que se convierten en 25, que ya me tengo que duchar rápido, que ya no me da tiempo a hacer el devocional. Y poco a poco, y llegas de trabajar por la noche y estás petado y no te vas a poner a leer la Biblia. Y al día siguiente dices, bueno, ya como ayer no hice el devocional, pues ¿para qué voy a hacerlo hoy? O ya mañana escribo 2. Y mañana dices, 2, vaya palo, no escribo ni 1. Y así poco a poco, y en una cosa cotidiana, en una cosa del día a día, que pueden parecer nuestros propios pensamientos, ya el diablo nos ha metido un gol, ya nos hemos perdido, que sabemos lo que tenía Dios para nosotros ese día, que sabemos si lo que Dios nos tenía preparado, ¿no? Y por ese gol que nos ha metido el diablo, nos lo hemos perdido. Entonces, como digo, lo que Satanás no puede destruir, lo va a intentar distraer. Y vamos a tener distracciones de todo tipo, por todas partes. Y ¿sabes qué pasa? Que hoy en día vivimos en una sociedad muy influenciable, vivimos en una sociedad en la que por todas partes te están diciendo cómo pensar. Si tú opinas de algo, ya te están tachando de racista, de homófobo, de no sé qué, de no sé cuántos. Todo el mundo dice cómo opinar, todo el mundo se lleva por lo mismo, todo el mundo se imita, sigue la misma corriente, ¿no? Y
En el caso de los jóvenes, por ejemplo, sé que para todos, pero en el caso de los jóvenes es muy difícil, ¿no? Y que todo el mundo te está diciendo cómo pensar. Y a veces tenemos mucho ruido a nuestro alrededor, mucho ruido de cosas que vemos en internet, que opiniones y tonterías, que realmente también nos está quitando la mirada de Dios. Y lo único que nos puede traer esa paz es Dios. De manera que, por eso quería llamar el mensaje un viaje de confianza, porque en esta vida, como digo, vamos a tener aflicción, lo dice la Biblia, y muchas veces no tiene ni por qué ser Satanás. Muchas veces atribuimos cosas a Satanás como, esto es el diablo, es Satanás, pero no tiene por qué. O sea, la Biblia dice, vamos a tener aflicción. Son cosas que forman parte de la vida, ¿no? Entonces, en este viaje tenemos que tener confianza, que aunque no lo veamos, aunque no veamos respuesta, que nuestra mirada esté fija en Dios. En los momentos en los que no vemos una salida, cuando realmente estás en una situación que crees que es más grande que tú, que llevas muchos años ahí metido, que no ves ninguna salida, cuando has caído una y otra vez y crees que ese pecado realmente te tiene atado, que no ves salida, si estás pasando por una prueba, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos durante todo el camino. De aquí al final, la gracia de Dios siempre va a estar ahí y no se acaba y es inmensa, ¿no? Entonces, la vida con Dios tiene que ser día a día, no es a la larga, no es ya sé que tengo que ponerme bien y es un proceso largo. La vida con Dios es un día a día, la vida con Dios es levantarse por la mañana y decir, Señor, aquí estoy un día más, aunque me apetezca, aunque no me apetezca, vengo ante ti, simplemente vengo a postrarme, vengo a recibir mi porción diaria y a seguir con esta vida, a luchar, a pelear. Y es una cosa del día a día y muchas veces pensamos que va a llegar un día que no tendremos nunca pecado, yo sé, y de aquí a 5 años y va a ser, nunca voy a tener pecado, o queremos ser como tal persona, y eso nunca va a pasar. Nunca va a llegar el día en el que dejes de pecar, ni en el que yo deje de pecar. Eso no va a pasar, eso es irreal. Pero lo que tenemos que decirle a Dios es, realmente, Señor, estoy aquí, estoy dentro, me apunto a este viaje de confianza, me apunto a ir contigo más allá, me apunto a ir a pelear. Y Tito 2, del 11 al 14... dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, está más que claro que tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, que es un viaje de confianza en Dios, no es un viaje de confianza en nosotros. Todo lo que intentemos hacer en nuestras propias fuerzas no va a valer, no tiene ningún sentido. O sea, definitivamente, la vida si no es con Dios no tiene ningún sentido. Ahora, si tú te sientes, a pesar de todo esto, si tú te sientes imperfecto, si tú te sientes sucio, realmente te digo que guay, porque a Jesús se le da bien trabajar con personas imperfectas, a Jesús se le da bien trabajar con pecadores como tú y como yo, con personas que fallan una y otra vez, y ese es Jesús. Se le da bien trabajar con personas así, ¿no? Con lo que está roto, con lo que está imperfecto. Así que si tú estás dentro de esa categoría como yo, pues que sepas que hay una solución. De manera que todos sabemos que Dios nos salva, pero a veces se nos olvida que Dios también nos llama. Vivimos una vida cristiana muy light, algo muy light. Y Dios nos salva, pero también nos llama. Nos llama a que vivamos ese día a día con Él, a que tengamos nuestra relación diaria con Él, no solo semanal, no solo de domingo en domingo, ¿no? De manera que esa confianza en Dios tiene que ser hoy, tiene que empezar hoy. No vivamos del pasado, de las cosas que hizo Dios en el pasado, las cosas que va a hacer Dios en el futuro, Señor, y vendrá tu reino, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el hoy? A veces no vivimos en el hoy, no disfrutamos del hoy. La confianza que tenemos que poner en Dios tiene que ser hoy, tiene que ser ahora. No es la confianza para pasado mañana, es la confianza de hoy, ¿no? Y
Lo guay de todo esto, lo guay de la gracia de Dios, lo que realmente a mí me alegra el corazón es que no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Y eso es increíble. O sea, no podemos hacer nada para que Dios deje de amarnos menos, ¿no? Porque somos sus hijos y eso es así y eso no va a cambiar. Y Tito 3, del 5 al 7. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, este era un poco el mensaje que quería compartir. Creo que todos recibimos esos ataques del enemigo, porque todos somos valiosos para Dios. Incluso quizá ahora mismo que estás ahí sentado escuchando esto, quizá hay mentiras de Satanás que están viniendo a tu vida, hay pensamientos. Y simplemente era lo que quería compartir, que esta vida es un viaje de confianza con Dios, es un viaje para seguirle día a día, para poner un pie enfrente del otro y poco a poco seguirle a Él. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos de pie, si oramos un poco, si le cantamos nuestro corazón a Él? Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú estás con nosotros día a día, Padre, tú estás obrando, aunque no te podamos ver, Señor, porque tú nos amas una y otra vez, Padre, y sabemos que dice tu palabra que en este mundo tendremos aflicción, Señor, que en este mundo vamos a pasar por pruebas, vamos a tener ataques del enemigo, pero Padre, hoy queremos ser valientes, hoy queremos levantarnos y aprender a confiar en ti, Señor, a saber que solo tú eres nuestra roca, Señor, que tú eres el escudo, ayúdanos, Padre, a saber identificar esos pensamientos del enemigo, esos pensamientos que quieren distraernos, que quieren quitar nuestra mirada de ti, Señor, porque sabemos que lo que nos va a poner el diablo delante va a ser apetitoso, sabemos que tenemos una carne y hoy, Señor, hoy te digo que realmente tengo una carne, que hay pecados que me gustan, Padre, pero realmente quiero dejarlos de lado, quiero tener mi mirada puesta en ti, Señor, y te doy gracias porque sé que así es tu gracia, sé que así es tu amor, sé que es grande, Señor, sé que tu gracia es suficiente para sostenerme durante todo el camino, Señor, durante el día a día, y que nada pueda alejarme de tu amor, Señor, que nada cambia. Yo te doy gracias porque tú eres mi roca, Padre. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiar. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey, y Él es rey, y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Te damos gracias, Señor, por esa bondad, por esa fidelidad, porque no nos abandonas, porque podemos sentirte de cerca cada día, podemos sentirte que estás con nosotros, Señor, y hoy nos recargamos de fuerza, Señor, nos llenamos de tu Espíritu y recibimos de ese pan diario que tú nos das, Padre. Y te lo hemos pedido todo y te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén.